Donald Trump, antes de irse, hizo eso con 3 jueces de la Suprema. Porque el poder es una red que se construye punto a punto. A ningún juez que tú estás poniendo ahí, tú lo estás poniendo para que te falle en contra cuando sea flagrancia. No hay nada más político. No hay una instancia más política en este país, en términos incluso de unidad del todo político, que el Consejo Nacional de la Magistratura. Esta es una auditoría que la Cámara de Cuentas hizo en caliente por este proceso. Tú lo que quieres es descalificar al individuo que genera críticas robustas, sea lo que sea que haya pasado en SENASA, ocurrió entre el 2020 y el 2025. Cualquier cosa que haya pasado antes no es relevante en el sentido de haber ocasionado la situación de ahora. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen este canal. Suscríbanse en Al Tanto TV. Gracias a la gente que comparte este contenido de alto valor. Está con nosotros Federico Jovine, abogado, panelista en CDN en las mañanas, montañista y un opinador de mucho arrastre en redes sociales. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ti por la invitación, Colombia. Siempre un placer compartir contigo. Bueno, debo decir que disfruto mucho tus artículos. Comenté el otro día en Una Nueva Mañana un artículo que escribiste, creo que para los 4 meses del terrible suceso del JEC-C, que me desarmó y yo sentí que lo había escrito yo. Gracias por escribir eso. Porque lo sentiste, porque ese es un sentimiento colectivo, que hay mucha gente que siente lo mismo. Entonces simplemente lo que uno dice en realidad es porque todo el mundo lo está pensando o sintiendo. El tema de eso nos conmocionó. Y si nos conmocionó la tragedia en su momento, a algunas personas nos sigue conmocionando, como tú bien señalaste en tu caso, el hecho de la actitud a posteriori frente a esa tragedia. Y tú precisamente hablabas como de una componenda colectiva, social, de medios, de como si nos hubiéramos puesto todos de acuerdo para olvidar esa tragedia y olvidar esos muertos antes de tiempo, porque es verdad que todo se olvida, pero estamos hablando de 6 meses. Tú cada mes haces un artículo como conmemorativo. Sí, siempre se llama 236 muertos y tantos meses. Ya voy para el 7º ahora. Entonces, yo no creo que sea componenda, porque componenda implicaría un complot de poderes ocultos, que al principio se pensó así, pero la actitud, el silencio, la indiferencia de personas que uno conoce, que tú conoces, que todos conocemos, que tú sabes que no se van a prestar a una componenda. Yo creo que más que componenda es como un sentimiento colectivo, como tú dijiste, de pasar la página. Debe ser un mecanismo de defensa subconsciente propio de las reacciones del estrés postraumático, de tú olvidarte lo que pasa. De hecho, en el estrés postraumático, entre 3 y 9 meses, tú estás en negación en lo pequeño y me imagino que en lo mucho a nivel social también. ¿Tú crees entonces que después que pasen los 9 meses sí tendríamos una actitud social correspondiente a la magnitud de los hechos? Habría que ver estudios, habría que ver casos similares en otros lugares, pero yo creo que si tú te vas a situaciones traumáticas individuales, pérdida de seres queridos, pérdida de relaciones o lo que fuera, la negación es la primera fase y la aceptación es la última, pero esa negación y ese contrastar, ese cuestionar, esos son procesos que duran entre 3, 6, 9 meses, dependiendo del individuo. Imagínate cuando el individuo es una sociedad y agrégale a eso intereses y agrégale a eso dolores legítimos de 236 familias que perdieron seres queridos. Ahí. Es una situación compleja, pero definitivamente que la solución no es pasar la página. Y no estamos hablando de culpabilidad ni endosando culpa que no podemos probar ni especular. Estamos hablando de que, como en la terapia, verbalizar las cosas y decir qué pasó y cómo pasó, es la única vía de poder sanarla. Tú sabes, Jovine, no sé si a ti te pasó, nosotros seguimos mucho el caso, hicimos una serie que se llama Memorias del JEC-C, la gente puede buscarla en este canal. También hicimos una serie de homenaje a Ruby Pérez, que era un gran amigo mío, muy cercano en alguna etapa de mi vida. Bueno, después se fue fuera y nos distanciamos un poco. Y dimos seguimiento, y yo sé que gente dio seguimiento, alguna gente no. Hay una concentración de medios importantes de los dueños del JEC-C y eso también se cae de la mata porque algunas figuras o personalidades no lo trataron. Pero en algún momento, no sé si te pasó a ti, yo me sentí mal, como que hay gente que me cuestionó
como que si yo no tenía ningún interés particular. Algo personal. En eso, claro, y yo estimo muchísimo a Antonio Espaillat, claro, y no tengo nada personal con él, pero entonces, yo no sé si te ha pasado a ti que lo haces cada vez al mes, si alguien te ha llamado. No, y en mi caso, te recuerdo que yo tuve el enorme privilegio de trabajar en el grupo RCC Media, y Antonio Espaillat me distinguió dándome un espacio en El Sol de la Tarde durante 3 años. Y de hecho, cuando yo renuncié al programa en diciembre, yo señalaba, y vuelvo y lo repito, porque mucha gente se pone, y tú que estás en medio, y todos los que estamos en medio, siempre nos cuestionan. Y lo más fácil ante una posición, o la contraria a esa posición, es decir que tú estás a favor de alguien o en contra de alguien. El reduccionismo. Pero yo nunca, en 3 años, nunca a mí me dijeron, no puedes decir tal cosa o di tal cosa. Entonces yo, hablando desde mi experiencia personal, yo te puedo decir que muchas personas probablemente no tienen un direccionamiento, ni una línea, ni un interés. Es lo que sienten. Pero independientemente de lo que sientan, caramba, es que es un accidente, pero hay 236 muertos. Y yo jamás pensaría, porque Antonio Espaillat es un caballero y es un gran ser humano, yo jamás me pondría del lado de la tesis de que eso fue, que él quiso, que por raza. Oye, nadie quiere que se le caiga el techo del negocio. Pero ven acá. O sea, numéricamente, los números no dan. El capitalismo no actúa así. De que me sale más rentable que se caiga el techo. Bueno, si tú tienes una superpóliza de vida, de estructural, que no la tienes, entonces, bueno, quizá. Entonces, esa no es la línea. La línea es el azar. Pero te han amonestado, te han jalado. No, hay personas que me han cuestionado, pero cuando yo he tenido esta discusión con ellos, es una discusión honesta y del respeto. Y yo, en lo personal, vuelvo y te digo, o sea, yo lo único que quiero es que se ventile qué pasó. Tenemos derecho a saber qué pasó. Pero de ahí a tú decir que fulano quiso que pasara y que es culpable por eso, bueno, a mí conmigo no cuenten para eso. Entonces, una vez al mes sigue con tus artículos. Sí, porque es una manera, hay que recordar con respeto y desde el respeto, por lo menos hasta que empiece el proceso que nos lleve hacia una sanación como sociedad. En un principio se habló hasta de hacer un memorial y se ponían los videos de la gente yendo con corona de flores, ya ni eso. Y entonces tú ya casi no quedan fotos. Ya no quedan fotos, ya yo te pregunto, bueno, ¿qué vamos a hacer también? ¿En qué momento van a hacer un hoyo ahí, van a hacer una torre, por ejemplo? Wow. Sí, porque es que el capitalismo da pared, así que funciona. ¿Qué tú crees que nos afecta y otros hechos recientes que vamos a conversar con Federico Jóvenes? Sigan sus artículos semanal. Diario, pero el mensual, por supuesto, 36 muertos y... que lo guardé este viernes porque el 8 cae sábado. Exacto. Sí. ¿Qué impacto social tú crees que nos queda ante un evento así que pase como sin pena ni gloria? ¿Qué tú crees que como sociedad, hay gente que normaliza la violencia, hay gente que normaliza en este momento, por ejemplo, las palabras descompuestas, porque ya es normal en redes sociales? ¿Cómo un evento como este, yo creo que único en la historia, nos afecta en el molde social, en lo que nos convertimos? El problema es que el manejo que ha tenido la sociedad con ese evento, que es de naturaleza privada, si tú abres la horquilla y lo ves dentro del mar, en respuesta a tu pregunta, como un patrón colectivo, o sea, la forma en que estamos abordando este problema que es de naturaleza, esta tragedia de naturaleza privada, con estos fallecidos que fueron originados por un tema privado, es el mismo patrón de indiferencia, displicencia, de que no me importa, el deja eso así un día después, con que hemos abordado la explosión de San Cristóbal, ¿verdad? Que ¿dónde está el informe definitivo? ¿Dónde está la marcha pidiendo el informe definitivo? Con que hemos abordado la tragedia del 4 de noviembre del 2022. Con que hemos abordado la tragedia del 18 de noviembre del 2023. O sea, yo creo que lo peor es la repetición en línea en menos de 2 años, de 3 años, del 22 acá, de 4 sucesos traumáticos en términos sociales, 3 de naturaleza pública y 1 de naturaleza privada, y no hacemos nada como sociedad. Entonces, el problema es cómo la epidermis social se va endureciendo. Y si eso pasa aquí, entonces, ¿cuándo llegará el momento que tú estés pasando por una calle y estén dándole golpe a una mujer o estén secuestrando a alguien?
y tú digas, "Ay, eso no es mi problema, yo me voy a mi casa porque me... ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ahí está la historia del buen samaritano. Exactamente. Jóvenes, y ya que entramos en ese tema, cuando tú dices que es como un patrón que se repite y tú eres abogado, la forma en que la justicia, Ministerio Público ha tratado y la cosa Estado-Gobierno. Recientemente el motivo de la invitación es a propósito de que la semana pasada sale la Cámara de Cuentas con una investigación del 2017 o 15 al 19. Entonces nosotros estamos esperando un proceso por lo que acaba de pasar en Senasa, que se habla de un hoyo que no tiene tope. Hay gente que ha dicho hasta de 100,000 millones, yo no sé. Pero si se ponen a sumar 40,000, 55,000... Es que ya le perdimos el respeto al dinero. Le perdimos el respeto al dinero, es otra cosa. ¿Qué tú crees que se quiso comunicar para escucharte, para nuestro público de al tanto, sacando por los moños una auditoría de gestiones de los gobiernos pasados, cuando estamos esperando qué es lo que va a pasar en la justicia, o que llamen a alguien que dijo el señor Wilson Camacho, aunque no nos escuche, estamos trabajando con usted, pero no ha pasado nada? Lo que pasa es que los tiempos del Ministerio Público son diferentes a los tiempos del Estado. Los tiempos, prioridades, recursos y capacidades del Ministerio Público son diferentes a la del gobierno central, como también a ellos dos es diferente la de los entes descentralizados o de otros poderes del Estado, como la justicia. Entonces, para el ciudadano normal, uno ve el Estado como un cuerpo único y tú quieres respuesta inmediata. Entonces, el tiempo político del gobierno en materia de Senasa no es el tiempo procesal del Ministerio Público en materia de instruir una investigación. Y uno no ve eso. Entonces, yo te digo, bueno, pero que el problema es que uno quisiera que todo fuera tan rápido como la velocidad del gobierno en decir que va a poner en mano el Ministerio Público, y tú quieres que el Ministerio Público a la semana siguiente te entregue un expediente. Lamentablemente, por las razones que sea, nuestro Ministerio Público entiende que más es mejor y nos tiene acostumbrado y se ha acostumbrado a hacer unas acusaciones kilométricas en caja blanca, negra con tapa amarilla y miles de páginas. El expediente de Jean Alain creo que era 10,000 páginas que tenía, duraron 7 meses leyendo. Es mucho show eso. Y tú dices, caramba, pero, oye, pero cuando el Ministerio Público, cuando el FBI no tenía cómo agarrar a Al Capone por matar gente, lo cogió por evasión de impuestos. Entonces, al final de cuentas, tú lo que necesitas es un tipo penal bien robusto y bien documentado. Bueno, pero yo no voy a cuestionar el accionar del Ministerio Público. No estoy criticando. Esa es su línea procesal y se entiende. Si lo llevamos a la prensa, hay periodistas que tú le dices que escriban 450 palabras y te van a entregar 1,500, porque no te pueden escribir 450 palabras. Porque es una escuela de hablar mucho, de escribir mucho, de decir mucho, lo que se puede decir en poca cosa. Entonces, por eso no critico al Ministerio Público. El tema es que la Cámara de Cuentas, por su lado... ¿Qué mensaje quiere llevar la Cámara de Cuentas? Es demasiada coincidencia. ¿Por qué sale ahora? La Cámara de Cuentas no actúa sin un plan de auditoría. Eso es lo primero. Todos los años se aprueba el plan anual de auditoría del año siguiente. Entonces, la Cámara de Cuentas quizás falló cuando tomó posesión en no haber puesto a conocimiento de la ciudadanía con cargo a ese plan de auditoría, cuáles estaban hechas, cuáles no estaban hechas y cuáles estaban ejecutadas en qué porcentaje. ¿Y qué quiere decir irregularidades? ¿Necesariamente irregularidades son ilegalidades? No, porque por ejemplo en el caso de la auditoría de Senasa, una irregularidad que se planteó como una irregularidad, que lo es a priori, es cuando tú dices, bueno, que Senasa suscribió directo, me parece que 450 millones con medicamentos de alto costo, me parece. Bueno, pero lo primero es que es de Estado a Estado, entonces no estamos beneficiando a nadie, porque es de Estado a Estado. Y lo segundo es que era el argumento que ponía el anterior director, Chanel Rosa, decía, bueno, el problema es que yo simplemente transfiero el dinero. Yo no hago la licitación del medicamento, la hace quien la va a distribuir y tiene todo el sentido, porque para qué yo voy a licitar algo, comprarlo, pagarlo, llevarlo a mi almacén en la 27 para luego mandártelo a ti allá a la Colombia, valga el reconocimiento, a que tú lo distribuyas por allá. Entonces, al final de cuentas, las irregularidades, yo creo que se asemejan mucho a lo que nos tiene acostumbrado alguna vez este gobierno, a decir que son cosas subsanables. Entonces, algo puede ser subsanable, pero las irregularidades no.
Pero yo quiero ir al tiempo y al espacio. Hace 5 años que empezó el gobierno del PRM. Correcto. Y 5 años tenía el señor Santiago Jacín en el cargo. Cuando se está investigando que lo dijo el mismo director de prensa de la presidencia, el señor Félix Reina, cuando se dijo que se mandó el expediente al Ministerio Público. Y el gobierno se desapoderó ahí. Legalmente, recuérdate que el presidente para con sus contrarios, el presidente ha usado la lógica del Ministerio Público Independiente. Yo entregué. Me lavo las manos, yo entregué. Entonces, para con los propios, bueno, yo le dije al Ministerio Público que investigue. Lo que pasa es que al otro día de tú decir eso, el pueblo quiere investigación. Y los tiempos del Ministerio Público, vimos el caso ahora de Hochi, ¿cuánto duraron? Duraron 10 meses y tuvieron que pedir prórroga, casi se le vence ahora en noviembre, creo, 10 de noviembre. Entonces, nosotros queremos una velocidad que el Ministerio Público no nos las va a dar, pero tampoco tiene la obligación de darla. Entonces tú, de la lógica política, piensa cualquier cosa. Si a eso tú le agregas el desafortunado timing de que la Cámara de Cuentas saca una auditoría de un periodo totalmente ajeno al que está bajo escrutinio público y del que el presidente incluso llamó y le dijo investiguen, tú dices, pero ven acá, pero es que esto está mal, esto me tienen que auditar de 2020 a 2024 por lo menos. A eso iba. Entonces hay un bad timing ahí que descalza, pero vuelvo y te digo, la Cámara de Cuentas tiene su hoja de ruta, tiene su organigrama, tiene su listado de... O sea que en 5 años que vamos a ver la auditoría de este problema. Lo que deberíamos ver, bueno, no, porque hay una sentencia del Constitucional que habilita, que da como válidas las auditorías que puedan ser otros entes ya independientes privados. Pero yo te pregunto, o el Ministerio Público puede mandar a hacer una auditoría, o puede ir a la Cámara de Cuentas, como cuando en la Cámara anterior, recuérdate que la magistrada Jenny Berenice se apersonó allá a la Cámara de Cuentas, ¿te acuerdas? Que todo el mundo dijo, primera vez en la vida que alguien del Ministerio Público... ¿Qué es esto? Bueno, también puedo hacer eso, también puedo decir, hazme el favor, audítame este periodo. Tú dices que es un bad timing, o es algo es una interpretación. Yo no veo a un presidente de la República llamando a una presidenta de la Cámara de Cuentas diciendo, preséntame una auditoría de tal periodo para quitarme... Pero puede ser un ministro. Bueno, puede ser un estratega. En este país sí hay independencia y creatividad, pero yo no lo veo así. Quizás puede ser un bad time. Hablamos de Chanel Rosa. Todo el que conoce a Chanel Rosa y hasta el que no lo conoce y lo ve sabe que es una persona seria, honesta, un técnico que yo creo que se pasa a veces de serio, porque tú sabes, tampoco se puede llegar a ese nivel. Y Chanel, que de hecho en estos momentos está con algunas situaciones de salud, se vio en ese ruido el fin de semana pasado. No tiene que ver ni con Chanel ni con Mercedes Rodríguez, que ¿verdad? La que estaba también anteriormente. No es personal cuando la Cámara de Cuentas saque esa auditoría que involucra en esas gestiones. O sea, no es personal con esas dos figuras. Pero lo que pasa es que no es personal, lo que sí es personal es la interpretación que se le quiere dar aviesamente a algunos párrafos de esa auditoría, porque la auditoría te señala lo que él dijo en la contrarréplica. Entonces nadie dice, pero mira, en el párrafo de abajo, él dijo que en la comunicación tal, mediante una contrarréplica, porque esto viene del 2023 trabajándose. O sea, esta no es una auditoría que la Cámara de Cuentas hizo en caliente por este proceso. Porque si pero sí la publicó en este momento. Pero sí la publicaron ahora. Pudiéramos decir que ahora que está lista. Tú sabes que... Pero eso no se lo cree nadie. Susana Gotró, un saludo para ella, publica en sus redes que es un abuso el titular, que cualquiera que se sienta afectado. Hay mala fe. Tú como abogado, ¿qué puede hacer una persona que ha sido funcionario, que lo sorprenden con una publicación de una auditoría, de una gestión de hace 5 años, cuando el titular, tú dices, nadie lee ese parrafito, la gente lo que leyó es que en esa gestión hubo irregularidad? Porque al final de cuentas, ahí sí está operando una mano, ahí sí está operando una estrategia, porque ahí lo que está poniéndose a correr es la falacia ad hominem. Tú lo que quieres es descalificar al individuo que genera críticas robustas. Como tú no puedes combatir la crítica robusta, como tú no puedes combatir el mensaje, tú descalificas al emisor. Entonces, al descalificar al emisor, anulas la efectividad del mensaje. O sea, Chanel estaba floreteando muchos programas en esos días. Estás yendo a todos los sitios a decir cosas que son verdades incómodas, en un contexto irrelevante, te descalificamos
te igualamos a nosotros, tú no eres tan serio como nosotros, como tú pensabas, tú eres quizá tan igual como nosotros, entonces tu palabra va a ser lo mismo que la mía y ya lo neutralizamos de esa forma. Pero eso es muy fino lo que tú estás diciendo, Jóvenes. No. Eso es alta estrategia. Sí, la pregunta es quién, porque es que es muy, y ahí entra entonces el dolor, porque tú dices, caramba, pero eso se usa cuando realmente el argumento es es débil. Pero aquí lo que hay que discutir son los argumentos, porque al final de cuentas, sea lo que sea que haya pasado en Senasa, ocurrió entre el 2020 y el 2025. Eso es un hecho, es una afirmación categórica. Eso es un axioma, eso no necesita demostración. Cualquier cosa que haya pasado antes no es relevante en el sentido de haber ocasionado la situación de ahora. Si se sobrevolaron 20 sillas, no, aquí la discusión no es lo que pasó antes. Aquí lo que queremos saber es qué pasó ahora y quién es el responsable de esto. ¿Y lo vamos a saber? ¿O va a pasar como el otro caso que mencionamos? Mira, es un expediente complicado. Tengo entendido que el Ministerio Público está haciendo las investigaciones del lugar. Vuelvo y te digo, nosotros como sociedad demandamos justicia inmediata. La justicia inmediata tiene el riesgo de ser una justicia que en última instancia, en términos procesales, no sea efectiva, porque la inmediatez nos puede hacer olvidar, nos puede hacer perder en el camino la rigurosidad. Y ya lo hemos visto, que después no pasa nada. Jóvenes, si hacemos un ranking de los casos más difíciles y sonoros de corrupción de los últimos años, incluido los de gobiernos pasados, Antipulpo, el pulpo eléctrico, todos los nombres que pusieron, el calamar, de este mismo, el tema del Intran. ¿Por qué algunos analistas dicen que es un crimen de lesa patria, una corrupción en Senasa, porque se les roba a las personas? Porque está el componente de salud, el componente de salud es subyacente, al final de cuentas, oye, vamos, fraude de Baninter. Bueno, pero ¿quién eran los afectados? La gente que le sobraba un dinero y lo puso en un certificado. Porque el que tiene un dinero en un certificado es porque le sobra. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso. Otros fraudes son fraudes de suplidores. Bueno, no me pagaron, me hicieron dar un 20% de comisión y en vez de ganarme 1.000 millones me voy a ganar 800. Caramba, qué daño. Pero aquí el perjuicio, el fin último, la víctima final es un constructo que se llama salud del pueblo dominicano. Y dentro de ese constructo cabemos todos. Y lo que menos pueden. Y sobre todo, cuantitativamente cabemos todos y cualitativamente en primera línea van los que menos pueden. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo duró 5 años? ¿Cómo explota eso? ¿Qué tú has visto de ese caso de Senasa en particular? Y convenimos que es el peor caso de corrupción de los últimos años de cualquier gobierno. Habrá que ver los números para poder llevar a la cuantía y ponerle una etiqueta. Pero el tema es fundamental. La debilidad fueron la ausencia de controles. ¿Y no hay una superintendencia de salud? Bueno, pero esos son controles internos de la gerencia. Porque al final de cuentas tú me puedes presentar, había una superintendencia de banco y los estados de Baninter estaban ahí. Exacto. Entonces al final de cuentas, porque tú sabes que para estado... doble contabilidad. Yo te busco el estado financiero que tú quieras, siempre y cuando el contador esté dispuesto a ser parte del tema. ¿Tú viste a Betty la Fea? Sí, claro. ¿Quién no vio Betty la Fea y la doble contabilidad de Comoda? Se nos cayó la cédula ahora. La están dando en Netflix, yo la vi en estos días. No, entonces el tema es la cuantía del caso. Pero ¿qué tan fácil es hacer una doble contabilidad para traspasar las fronteras de Senasa y permear en la superintendencia? Es que son cualquier número en salud o en educación es mucho dinero. O sea, si tú dijeras, vamos a comprarle una vacuna a cada dominicano, son 10.800.000 vacunas. Si tú dijeras, vamos a darle 3 mascotas a cada niño. Yo nada más quiero el negocio de la mascota por este año. 3 mascotas a cada niño, son 2 millones de niños, son 6 millones de mascotas. O sea, qué bueno. Entonces estamos hablando de grandes números, y al ser grandes números, pequeñas operaciones fraudulentas multiplicadas por cientos de miles, te va a dar un número asombroso en una operación que en sí misma no es compleja, que en sí misma no es sofisticada. Triangular una adquisición, eso no es alta arquitectura de fraude. Eso es totalmente sencillo. El problema es que los números de la operación son grandes valores en resultado final.
Y si a eso tú le agregas la repetición, que lo hacemos este año, que lo hacemos el que viene, al final de cuentas puede ser cualquier número. Cuando yo digo que el peor caso de corrupción, y lo dejo claro para no involucrar la opinión de jóvenes, es que no importa el monto que se haya perdido en Senasa, es por lo delicado de esa población, como tú explicabas, que no fue un dinero que sobró, que es una gente. La canción de Juan Luis dice que aquí no se cura ni un callo en un pie, y es una canción como permanente. O sea, cuando tenemos tanta deuda social en materia de salud y que se roben un dinero de salud, es una cosa que duele mucho. Y además, habrá que esperar la investigación del Ministerio Público. Pero lo que se escucha, lo que se habla, lo que indican los reportajes, es que ni siquiera estamos hablando de un tinglado de muchas personas. Aparentemente fue algo muy cerrado. No estamos hablando de un esquema Ponzi que tú dices, la mitad del dinero se perdió repagándole a otra gente. Estamos hablando de que ese dinero tiene que estar en algún lado, porque fue un esquema extractivista. ¿Pero dónde? Más o menos ¿dónde? ¿En caletas? ¿Con aire acondicionado? No sé. No, porque es mucho dinero lo que yo he calculado. Dinero, pero el problema es que no es un esquema que te indique a ti que hay que repagar para poder mantener la máquina caminando. ¿Por qué sale tan cara la política cuando vemos esto? Yo siempre digo que le han cargado todo a los políticos, pero detrás de un político corrupto hay un empresario corruptor. Entonces el esquema de recoger dinero del sector externo, bueno, que dirigía el señor Jacín el sector externo, pero también el tema del narcotráfico. Muchos políticos o personas en cargo político que últimamente, por ejemplo, el titular de hoy en el listín, regidor del PRM y un general retirado declaran culpable de narcotráfico por cocaína en los Estados Unidos. Cuando vemos todo eso... 5 kilos. Mira lo mal que estamos como sociedad. Y cuando yo leí el reportaje, se declararon que llevaron 5 kilos. Y mi primera reacción es, pero, ¿qué son 5 kilos? ¿Dónde están los otros? No, lo que pasa es que la política siempre ha salido cara. La política, desde la lógica del clientelismo y de la lógica de la gestión del apoyo ciudadano a través de votos o de adhesiones, siempre ha salido caro. Desde la República Romana hasta el día, desde Atenas hasta aquí, tener el favor ciudadano cuesta. En países donde hay precariedades como este, cuesta en razón de que hay que buscar logística, que hay que buscar funda, que hay que buscar un dinerito, el picapollo, lo que sea, sí, pero en otros países donde no existe ese problema, la política sigue costando. Quizá no cuesta, tú no le tienes que buscar a los ciudadanos de un barrio. Tú no le tienes que buscar quizá a los ciudadanos de un barrio hacerle un operativo médico porque tienen una red pública hospitalaria excelente, pero le tienes que buscar a los ciudadanos de ese barrio, quitarle esa calle que está ahí y volverle esa calle peatonal. Y eso significa que tú tienes que provisionar en el presupuesto X cantidad de dinero para comprar el valor por metro cuadrado de 10,000 metros de calle y convertírselo en jardines para que estos voten por mí. Entonces la política cuesta siempre. Ahora, en sociedades como esta, donde hay tanta desigualdad y como tú señalabas ahorita, una deuda social acumulada tan amplia, tan grande y tan vieja, la prueba de que vieja, que aquí estamos hablando desde que mataron a Trujillo y Durante, lo que pasa es que Durante no se podían hablar de esos problemas, pero estaban, pero desde que matamos a Trujillo estamos hablando de que no hay luz, de que hay problema del agua, de que el problema sanitario, de que la educación, de que la salud, son los mismos problemas y lo único que hace el Estado es crecer y la sociedad crecer. Pero lo que sí es nuevo, Jovin, es que ahora, aunque sabemos que los políticos siempre dieron dinero, y ahí está la vieja historia de Quirino, pero ahora ellos fueron a las boletas. O sea, ¿cómo tú has visto con tu ojo de sociólogo, verdad, innato, este cambio de estatus a gente del bajo mundo que ponía dinero, a gente que se presentó, diputados, regidores, se hablan hasta de senadores, pero eso no está confirmado? ¿Y cómo entiendes tú que nosotros... Nada está confirmado hasta que se confirma. Exacto. Pero... No, pero que ya hay gente como esto que ya confesaron allá, tú sabes. Sí, no, ya tú empiezas a contar regidores y tiene que haber como 10. Casi todos o todo ligado al partido de gobierno. ¿Qué pasó ahora? Mira, al final de cuentas, no todo es dinero, también el reconocimiento mueve a la gente. Y a uno le gusta que le digan senador, y a uno le gusta que le digan diputado, y a la gente le gusta el taconeo y los choferes, y llega un momento que el dinero no es suficiente. También uno tiene la lucha por el reconocimiento, como decía Hegel, es el motor de la historia. Entonces, puede ser eso una explicación, no es la única, no es tan simple como eso. ¿Cómo lo dejaron entrar? No es tan simple, bueno, no es tan simple como eso. La segunda explicación es, quiero blindaje jurídico, quiero un blindaje
el blindaje jurídico que me da la inmunidad parlamentaria de la posición a la que yo aspiro. Pero es tal esa inmunidad porque el diputado Gutiérrez, al diputado que fue a Miami, yo no sé si fue por error, no le valió la inmunidad. Pero depende en qué ámbito del crimen organizado tú te estés moviendo y contra quién. Porque si eso sucediera en el ámbito de las bancas de apuestas en la República Dominicana, que a Estados Unidos ni le va ni le viene, la inmunidad funciona. Si tu problema es de narcotráfico es porque tú administras la venta interna de la droga que se queda aquí, la inmunidad funciona. Si tu problema es que tú estás enviando droga a Estados Unidos y en Estados Unidos en ese momento, porque el timing, es Trump que tiene esta política, eso no estaba antes, ¿sí? Entonces, ¿por qué ahora? Bueno, porque quizás hay que decir que el PRM, recuérdate, y fue criticado por eso. El PRM para las elecciones del 2024 con mucho orgullo dijo que iba a mandar su lista de candidatos a la embajada. La embajada depuró también. Y la mandó, pero no nos consta si la mandó. Bueno, ¿la mandó? Pero la embajada hubiera desmentido. Pero al final de cuentas, en una sociedad donde la presunción de inocencia es una constante y lo contrario es una excepción, si yo le pido a la policía una ficha y una certificación al Ministerio Público y tamizo con todos los instrumentos legales que el Estado me da, ¿qué más yo puedo hacer? Entonces, al final de cuentas, tú estás en oposición, tú necesitas apoyos. Y había muchos cuartos en la calle en el 20 con Gonzalo y los aviones y la cosa y la pandemia. Y tú estás compitiendo con un Estado que estaba en la calle. Entonces... Y Danilo dijo, yo gano en mayo. ¿Tú te acuerdas de eso? Con los hombres que están aquí yo gano. Sí. Para la historia, vamos a pasar al tema del blindaje en la justicia. La gente decía que Leonel hizo sus altas cortes, Danilo puso a Luis Henry Molina en la Suprema, que después de que jamás le cogió el teléfono, pero esos son, ¿verdad? Es un problema de ellos. Esos son mitos y leyendas. Y tú has criticado ampliamente la sustitución de 3 jueces que debe el órgano decir por qué, ¿verdad?, no lo ratificó. Y no sé si eso ha sido ampliamente explicado, si quedó claro, o es que el PRM se está blindando para si sale en el 28. Lo que pasa es que hasta 1994 el Poder Judicial lo nombraba el Senado. Esa es la realidad. Punto. Desde la fundación de la República. Entonces ahí apelamos a una figura denominada Consejo Nacional de la Magistratura, que si uno lo ve desde el punto de vista filosófico, lo que voy a decir no es jurídico, porque no tengo razón jurídicamente, pero si tú lo ves filosóficamente, es un sofisma, porque al final de cuentas, no lo va a nombrar el Senado, ya van a ser independientes. Dame la matrícula del Consejo Nacional de la Magistratura. No hay nada más político, no hay una instancia más política en este país, en términos incluso de unidad del todo político, que el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, un presidente, el jefe de la oposición en el Senado, el jefe de la oposición en la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, el de la Suprema, o sea, todos los poderes públicos, los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y a lo interno del legislativo, garantías de que a ambos niveles se va a mantener el peso y el contrapeso. Pero ahora te voy a decir lo que dijo la magistrada Miriam Germán. Si esto fuera de doble vía, pero ¿desde cuándo ha habido contrapeso? Desde que Leonel manejó toda su vaina, Danilo manejó toda su vaina. El problema es que si esto fuera y Luis Abinader tiene toda su gente. Yo lo que estoy diciendo no es jurídico, es realpolitik. Si esto fuera en doble vía, entonces la magistrada Miriam Germán, con todo el respeto, debería salir a la calle. Yo te estoy diciendo como piensa un político. La magistrada entonces debería, como es en doble vía, sale a la calle y busca los votos, ¿verdad? Porque tú estás aquí sentada sin voto, yo estoy aquí sentado con voto. Así que piensa un político. Entonces, en esa lógica, que no la comparto, pero es pero es la realpolitik. El Consejo Nacional de la Magistratura simplemente es la expresión temporal de la configuración del poder político de una sociedad en un momento dado. Pero ¿por qué es que se lo damos todo a un partido? Bueno, porque todo el tiempo. Porque ese todo no se construye con el dedo, ese todo se construye con los votos de 32 provincias para elegir 32 senadores, con los votos de 190 y pico de demarcaciones diputacionales para elegir a esos diputados, con los votos de 200 y pico de alcaldes y con los votos de 200 y pico de distritos municipales. Entonces, la respuesta no es colectiva.
La respuesta es en cada territorio, y ahí vamos. ¿Por qué? Porque tú vienes construyendo la pirámide del poder desde abajo hacia arriba. Y en cada territorio, cuando tú te buscas en cada territorio, por eso fracasó la alianza del PLD y la Fuerza del Pueblo, porque cuando quisieron poner los nombres de los candidatos en la boleta, mira Santo Domingo Este con la Fuerza del Pueblo, tú tienes que poner gente en cada territorio que te garantice que en esa demarcación ese gana. Y por eso quizá te gana el regidor, que no te conviene que luego esté ahí para que no te pase lo que te está pasando hoy, pero era el que tenía dinero para hacer la campaña. Entonces, y si eso tú lo multiplicas por N cantidad de territorios, de abajo hacia arriba los resultados van a ser favorables y la mayoría va a estar concentrada. Desde el inicio de la conversación hablamos de la crisis o descreimiento en el sistema de justicia y las instituciones sociales. El hecho de que esos 3 jueces, que según dicen algunos, no eran precisamente de línea del gobierno de turno, sino todo lo contrario, o independientes, puede traer una mayor crisis de fe en el sistema de justicia a nivel de la sociedad en general, o son ustedes la comunidad jurídica y los opinadores que ven eso? No, porque solamente desde el deber ser, los juristas analizan desde el deber ser de la legalidad lo que dicen los requisitos. Cuando tú me dices, por ejemplo, en el acta del Consejo de la Magistratura, que está muy bien, que excelente, que todo muy bien, pero que no eres idóneo, yo te preguntaría, pero ven acá, ¿cuál idoneidímetro tú usaste para medir eso? ¿Dónde venden el idoneidímetro? ¿Dónde lo venden? ¿Cómo tú mides la idoneidad? Ex post, porque si tú me dices, bueno, mira, haz tu reglamento ahí, en la próxima reunión que va a ser para la gente de abril, vamos a medir la idoneidad. La idoneidad la vamos a medir con estas 10 variables. Del 1 al 10, tanto en tal variable. Del 1 al 10, tanto en tal. Que sean afines al partido del gobierno. La que sea. ¿Existe eso? No. Ah, bueno, pues ese criterio de idoneidad tú te lo estás sacando del bolsillo, porque tú no tienes otro. Pero no necesariamente el que una persona comulgue o haya sido nombrada por un gobierno anterior contamina las decisiones que toma esa persona. Porque ahí hay jueces que son atemporales en el ejercicio. Y además, si tú tienes un partido que duró 16 años en el poder, lo más natural es que tú te encuentres con generación y media de dominicanos, una generación tú la mides en 10 años, con generación y media de dominicanos que haya sido nombrada en ese gobierno. Y tú no tienes culpa de eso. Tú no tienes culpa de que cuando el PLD llegó en el 2004, tú tenías 19 años, 21 años recién graduado y conseguiste un empleo en un ministerio, en el 2004. Entonces, 16 años después, tú eres una persona del otro partido. Bueno, el Estado no es así que se maneja. Pero, idealmente, respondiendo a tu pregunta, yo creo que ciertamente el gobierno está haciendo lo que han hecho todos los gobiernos en todos los países, porque Donald Trump antes de irse hizo eso con 3 jueces de la Suprema. ¿Pero qué es lo que te garantiza poner jueces? Bueno, es que dímelo tú como abogado. No, porque el poder es una red que se construye punto a punto. Tú no estás poniendo jueces ahí, a ningún juez que tú estás poniendo ahí. Tú lo estás poniendo para que te falle en contra cuando sea flagrancia. Tú no lo estás poniendo para eso, pero para que sea un contrario que sea el mío. Esa es la lógica, sumar, porque es otro poder del Estado. Entonces, y si te sirve de consuelo, esta discusión que tenemos ahora en este espacio, cuestionando las decisiones que tomó constitucionalmente ese Consejo de la Magistratura, en el 78, cuando el gacetazo, no la podíamos tener, porque iban a estar los guardias afuera. Entonces, en el 78... Por lo menos podemos hablar pendejadas. En el 78, cuando el Senado nombraba, hasta el 94, o sea, aunque estamos mal como Consejo Nacional de la Magistratura, porque toda institución humana es perfectible, yo no miro las cosas con pesimismo. Yo creo que como sociedad vamos avanzando mucho. Tú tienes, por ejemplo, el problema de este país es que hay puertas giratorias. Y las puertas giratorias no tienen cierres de fecha. Si tú estás trabajando en un banco, vicepresidente de un banco, y tú decides renunciar del banco, yo te garantizo que tu contrato de trabajo tiene que tener una cláusula de que tú no puedes estar en un banco ejerciendo una posición similar por los próximos 3 o 5 años. Pues tú cierras la puerta. Pero aquí tenemos instituciones, personas del partido de gobierno, tú señalaste a Luis Henry Molina, que renunció a su filiación política, o podemos hablar de Roberto Rosario, que suspendió su filiación política con el PLD, fue al Estado, salió del Estado y volvió a un partido, y
poco, o sea, tú puedes cuestionar actuaciones, como tú se las pudieras cuestionar a cualquier otro presidente también. Pero el problema aquí es que los políticos se quitan el sombrero muy rápido. Y ahora yo soy magistrado de la Suprema Corte de Justicia, soy independiente y apolítico. ¿Eddie Olivares? O Eddie Olivares también. Entonces lo que tenemos que regular son las puertas giratorias. Ahí es que hay que poner el candado. ¿Qué expectativa tiene con el caso del Intran, Hugo Veras, Jochi Gómez, que tú lo mencionaste ahorita, ya que hablamos de este alto sistema de justicia a nivel de Suprema Corte de Justicia, y el inicio de la conversación fue sobre el proceso del JEC? ¿Qué expectativa tú tienes con este y otros casos que están en la palestra? Es un buen caso. Tomemos en cuenta que cuando mi primer caso del Ministerio Público, que fue en octubre del 2020, que fue el de Alexis Medina, yo pudiera dar el beneficio de la duda, no, es así. El Ministerio Público como engranaje no estaba lo suficientemente fogueado, alineado, entrenado. Se supone que este caso, por ejemplo, el contrario, si en el primero tenía poca experiencia, en el último tiene toda la experiencia acumulada de todos los casos del acuario que ellos tienen montado con calamar, ámbar, todo eso. Todo con el agua. Es porque estamos en la isla. Yo no entiendo, que ya eso no se puede porque ya hay una sentencia que dice que no. Pero, aún en este caso, teniendo un Ministerio Público más agudo, más especializado, con más experticia, fíjate todo el tiempo que ellos tomaron. Eso fue, me parece que en septiembre del 23. Hugo renuncia en septiembre o en octubre del 23. Y se pasaron un año instruyendo en secreto el expediente. Un año. Para luego hacer la acusación, la solicitud de medida de coerción, que se le dio un plazo de entrega de la acusación en julio, y fue el año del 2024, y en julio pidieron prórroga, que se vencía en noviembre. O sea, duraron un año y 11 y un mes, un año y 2 meses para hacer. ¿Pero tú crees que va a terminar en algo este? Porque ¿en qué terminó el de Jean Alain? ¿En qué terminó el de Odebrecht? Es que eso es caso. La respuesta no es genérica, la respuesta es caso por caso. ¿Qué tan robusta va a ser la acusación? Yo no la he visto. ¿Qué tan robusta va a ser la acusación? ¿Qué tan correlacionadas son las acusaciones con la prueba? Y luego vienen lo incidentalista, la legalidad de cada prueba, de si está bien o de si está mal. Y tú ves sometido, por ejemplo, en Senasa, al exdirector de Senasa, Santiago Jacín, tú ves como que, ¿qué tú crees? Hay gente que dice que eso no va a parar en nada porque hay muchas familias, mucha gente rica involucrada. Mira, yo creo que el ministerio, estamos especulando, yo creo que el Ministerio Público está consciente de la trascendencia y la dimensión de este caso. O sea, este es un caso que toca mucho y además es un caso que le toca a este gobierno. Es un caso que aparentemente dentro de la trama está encapsulada el núcleo de la componenda. O sea, no es un caso que te permea, como por ejemplo, vamos a poner el caso de Odebrecht. Oye, en el caso de Odebrecht en su momento se habló del presidente, de un ministro, de un tipo que dijo que recibió dinero en campaña, de un presidente de un partido. O sea, hay como una tela de araña más amplia que tú dices, no, tenemos too big to fail, o sea, tenemos que aguantar. Pero aquí todo parecería indicar, y estoy especulando, de que esto es un simple fraude cometido por X cantidad de personas, que no es como tal, tú no la puedes encasillar. O sea, que es más fácil de que caigan. Tú no la puedes encasillar como una componenda. Es más fácil de que caigan entonces. Yo creo que hay más personas prescindibles. Te suelto con la justicia para terminar con la cumbre que se cayó, tú. Pero había unos cuartos ahí gastados, jóvenes. Bueno, y una chacabana. Yo estaba pensando en la chacabana. Yo dije, bueno, porque entonces la vamos a hacer en el 2026. Yo dije, señores. No engorden. No engorden porque la talla va. Por ahí viene diciembre. Sí, no, mira. Eso era crónica de una suspensión anunciada. Y aún así, la suspensión fue la salida más elegante. Y la forma en que fue suspendida fue la salida más diplomática. Porque al final de cuentas, lo que está pasando en el sur del Caribe no es poca cosa. Entonces no se trata de hacer la cumbre, de que no se vaya a realizar en 40 días. Es cuál sería el escenario dentro de 40 días. ¿Qué va a pasar? Que es otra interpretación que yo te planteo. ¿Qué va a pasar en el Caribe en los próximos 30 días? Que tú estás evitando que 30 presidentes tengan un micrófono y estén hablando ahí. ¿Qué va a pasar?
porque al final de cuentas que no venga Chávez, que no venga Maduro, que no venga Ortega y que no venga Díaz Canel. Y Chembo. Óyeme, esta es tu casa. No, pero tú no lo invitaste, esta es tu casa. También te voy a decir algo, porque las cosas hay que decirlas. Esos tres países no forman, o sea, Venezuela y Nicaragua no forman parte de la OEA. O sea, Nicaragua se salió, no lo expulsaron. Venezuela se salió. Entonces la Secretaría General de la Cumbre la lleva a la OEA. Entonces sí, esto es un rejuego diplomático también de quién es más hipócrita. Porque si no te gusta la OEA y te sales de ella porque no quieres someterte a la Carta de la OEA de Derechos Humanos, no entiendo que tú te quejas de que no te invitan a una cumbre, de que la Secretaría la lleva a la OEA. O sea, tú te cantas y te lloras. Sin embargo, la posición de México no sorprende, porque México siempre ha mantenido una línea en política exterior así. Y la de Petro, bueno, lo que pasa es que Petro tiene una frontera con Colombia y Petro no puede ponerse muy en mala con Colombia. Pero al final de cuentas hay 5 presidentes. Y agrégale la de Honduras, que se quedó callada, que no dijo nada, pero que iba a decir algo. Y Donald Trump no confirmó. Y Donald Trump no confirmó. Fíjate qué interesante, porque en esa fecha es la selección con el tema la escogencia de la realización de un evento de fútbol interno en Estados Unidos. No me recuerdo ahora. Estaba hablando nuestra compañera Catherine Hernández y planteó eso. Mira, Donald Trump no va a ir, se iba a elegir dónde iba a ser el mundial. Entonces Donald Trump dijo, bueno, mira, será en esa fecha. ¿Cuánta gente va a ver la cumbre? ¿Y cuánta gente va a ver un evento de fútbol en Estados Unidos, donde está el presidente? Vamos a hablar de rating con un hombre de medios. ¿Qué tú crees que puede ser más trascendente? Pero yo creo que no era un buen momento para hacer la cumbre. Y además no estamos calientes con Estados Unidos ya. No. ¿Nos enfriamos? Pero nunca hemos estado más fríos. ¿Verdad? Claro ya tenemos embajadora. Fíjate incluso cómo se trató de deslucir al gobierno planteándole, mira, están calientes con los Estados Unidos. Y mira ese endoso del tuit del secretario de Estado, Marco Rubio. Yo creo que en las relaciones con los Estados Unidos hay una sintonía geopolítica, personal a nivel presidencial y además personal a niveles ministeriales. Aquí hay un ministro de Industria y Comercio, que tiene una excelente relación primaria con personas del entramado del gobierno de los Estados Unidos. Aquí hay empresarios de la República Dominicana que tienen relaciones primarias con el secretario de Estado, por ejemplo. Entonces, si eso tú lo pones a esos niveles, el presidente Luis Abinader ha tenido una sintonía porque es un hombre pragmático. ¿No le afecta su imagen esta cancelación? ¿Ante quién? No sé, la misma gente de aquí, que estábamos esperando una cumbre, que estábamos embullados. Pero al final de cuentas también, lo que pasa es que ahí entra la discusión de si somos colonia, si somos país soberano, si tenemos una política exterior independiente o si somos un satélite de la política exterior de los Estados Unidos. Me gusta lo de satélite, yo creo que por ahí que vamos. De en qué momento hemos sido más o menos, si antes, pues recuérdate que el presidente Abinader se le paró al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, allá en California, porque lo iban a hacer una encerrona para firmar una carta. Entonces, bueno, yo no voy a firmar esa declaración sin una autorización del Congreso con el tema de Haití. Entonces, eso por un lado, pero quizás con un hombre más pragmático como Donald Trump y un presidente que le queda 3 años y picazo de gobierno por delante, yo creo como que hay que establecer más canales de sintonía, sobre todo porque Estados Unidos es nuestro principal cliente, es nuestro principal emisor de remesas por parte de los ciudadanos norteamericanos, es nuestro principal inversionista en materia de inversión directa, es nuestro principal en muchas cosas. Entonces, hay que manejarse. Y ahora, desde el punto de vista de Haití, por ejemplo, la política migratoria de los Estados Unidos, a diferencia de los últimos 20 años, de la europea y la estadounidense, machea, endosa y refuerza la política migratoria de este gobierno. ¿Qué ustedes están haciendo allá? Sacando a los inmigrantes. ¿Qué ustedes están haciendo allá? Un muro. ¿Qué ustedes están haciendo? Deportando. Usted no tiene moral para decirme que no lo haga aquí. De hecho, yo estoy haciendo antes que ustedes lo que ustedes están haciendo ahora. Entonces, hay una coincidencia que de la perspectiva de los nacionalismos puede ser incómoda aceptar, pero de la perspectiva del pragmatismo, un escenario donde hay un hombre que le está poniendo arancel a cualquier gente y a ti te pone la tarifa mínima, tú como que tienes que pensar más
en la realpolitik, en otras cosas. O sea, la cancelación fue a petición de los Estados Unidos, ¿tú crees? No lo sé, no puedo especular eso, pero yo creo... Pero Marco Rubio no felicitó por la posposición. Pero no felicitó. Entre líneas ahí elijan ustedes. Antes de dejarte ir, ¿cómo crees que le va yendo a Luis Abinader? ¿Cómo termina este último mandato? Un hombre que se jubiló el mismo día que se religió. Yo hasta voy a beber. ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo le va? ¿Con quién termina de gobernar? Porque si hay 10 presidenciables y tienen que renunciar, finalmente. Al presidente le quedan 2 años y 7 meses, 2 años y 9 meses de gobierno. Eso es mucho tiempo. Lo que pasa es que el segundo periodo y se siente una sensación se percibe una sensación de agotamiento natural en el síndrome de los segundos gobiernos que tienen todos los partidos, todo el que tenga eso. El tema de los presidenciales, fíjate que está contenido, se ha bajado, él lo ha bajado. Pero la única opción que tiene el presidente para garantizar cómo pasar a la historia, y la mejor manera de pasar a la historia garantizando que uno de los suyos sea el que lo releve, es haciendo un buen gobierno. Yo creo que el presidente tiene que enfocarse en garantizar que las personas que están al frente de las instituciones públicas estén más pendientes de la gestión que de otra cosa. ¿Y la semanal, tú crees que se sigue o se para? Tú sabes que yo tengo pendiente un artículo ahí sobre eso, pero he cambiado el argumento, porque cuando la semanal comenzó el 28 de agosto del 2023, ya luego, como en la tercera semanal, en septiembre, me parece que el 17, no me recuerdo, en la segunda quincena bajita de septiembre, se puso un videito con unas reglas de la semanal. Y ahí se decía textualmente que se puede preguntar de cualquier cosa y no limitarse estrictamente a lo que se va a presentar ahí. Entonces, desde ese momento, la semanal se abrió a cualquier tema. Entonces, lo que hay que, más que la semanal, el presidente está atrapado en algo que se llama dilema gordeliano, que es cuando tú tienes que tomar una decisión que en cualquier escenario tú vas a perder. Tú tienes que tomar A o B. En cualquiera de los dos tú vas a perder. La pregunta es en cuál tú pierdes menos. Entonces, como él está atrapado en ese dilema, la semanal, la única opción es redefinirla. El presidente no puede ceder el espacio, porque si cede el espacio, uno, políticamente le da una razón a los adversarios. Dos, en su momento la semanal sirvió para imponer temas. De hecho, yo he visto todas las semanales, me he sentado a verlas, todas las semanales desde la del 5 o 6 de enero de este año hasta la última. Y la efectividad, o sea, cuando el presidente toca un tema en la semanal y proyecta un PowerPoint ahí, y sale al otro día un titular en un periódico, la correlación entre temas que yo propongo y titulares de periódico es de un 33% medido. O sea, el presidente se para, habla sobre ese pozuelo y al otro día en un 33% va a salir sobre el pozuelo y en un 67% va a salir sobre el vaso de agua o sobre la computadora, sobre lo que pregunta el periodista que el presidente decida responderle. ¿Está mal? ¿Está bien? No, eso está en la regla de juego de 2023. Entonces lo que tiene que hacer la semanal es un poco reinventarse y definir cómo va a gestionar ese espacio. ¿Y quién tiene esa fórmula? No, la semanal es una expresión de la personalidad del presidente. El presidente es un hombre de medios, el presidente es una persona abierta, es una persona transparente, no rehúye respuestas. La primera pregunta que tiene que hacer su equipo de comunicación, ¿queremos hablar solo de un tema y responder solo de este tema para garantizar que mañana va a salir información solo de este tema? ¿O vamos a correr el riesgo que cogimos con los tabaqueros, por ejemplo, en junio, julio, que los tabaqueros fueron con una presentación enorme, hermosa, para hablar de la importancia del tabaco y de los 1,000 y pico de millones que le aportan a la economía, etcétera, etcétera? Y al otro día ningún periódico habló de los tabaqueros, porque estábamos en el pleno de Haití y del diálogo con los presidentes y la noticia era esa. Entonces, ¿qué vamos a responder? Pero yo creo que tú le tienes la fórmula ahí. Vamos a mandarle este videito y una factura de parte de Federico Jovine y de Al Tanto TV. Pero 50. 50-50, claro. Yo soy blanca. 50-50, porque eso está claro. Y por tu por interno, ahí, y por tu interno loco porque llegue la factura. Le para clavado damos, el dice. a mí me gusta pagar impuestos también. Yo también. Eso no hay problema. Ojalá yo pagar 10 millones de impuestos mensuales. Gracias, Jovine. Ojalá yo paga 20. Sí, sin límite. Gracias por esta conversación. Después nos sentamos de nuevo. Gracias a ti, Colombia, por la invitación, de verdad.
Un placer estar contigo, compartiendo todos estos temas y siempre a tu orden, como no. Señores, lean a Jovine, tienen que leerlo, esperen este artículo de este viernes sobre el seguimiento como medio responsable que le ha dado al caso del JEC-C. Después me siento con él para temas más personales, su experiencia como montañista, el Everest y todo eso en otra entrega. Muchas gracias. Gracias.